Si nos hemos preguntado alguna vez por qué es tan difícil hacer que una pelota se sumerja en el agua, pues todo esto tiene que ver con este principio que este señor alguna vez estableció en la antigua Grecia, en donde, bueno, la historia es bastante familiar, en la que un rey le pregunta si una corona es de oro o no. El tipo se va a, a un baño y al ver que el agua se desplaza al momento de que mete su cuerpo, pues el tipo grita Eureka, y así es como establece este principio, en donde nos dice que la magnitud de la fuerza de flotación, también conocida como fuerza boyante, en un objeto es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Es decir, esquemáticamente aquí lo vemos. La fuerza de flotación o la fuerza boyante, que aquí se conoce como esta letra B del inglés buoyant, pues es precisamente igual a al peso del volumen del líquido que desplaza la pelota. Entonces aquí tenemos este volumen imaginario, que es el volumen que ocupa la pelota. Precisamente si nosotros rellenáramos la pelota y tuviéramos ese peso, sería precisamente la magnitud de este valor de la fuerza de flotación. Entonces imagínense, tenemos el peso normal del objeto. Este puede ser cualquiera, pero si desplaza mayor, por así decirlo, masa de agua que lo que, que lo que masea el objeto, pues entonces la fuerza de flotación va a ser mayor y entonces tendríamos un objeto que es más difícil sumergir porque tendríamos que estar venciendo esta fuerza precisamente. Entonces obviamente depende de la densidad del fluido en el que nosotros estemos tratando de sumergirlo. Si por ejemplo queremos sumergir una pelota de playa en un objeto que es perdón, en un fluido que es mucho más denso que el agua, pues entonces nos costaría mucho más trabajo sumergirlo, porque esta fuerza B sería mucho más grande en magnitud. Entonces este es el principio de Arquímedes, en el que, bueno, lo podemos visualizar de manera más matemática a través de este dibujo prediseñado que ya tengo preparado. Vamos a analizar de nuevo un objeto que está sumergido en un fluido. Y pues bueno, por supuesto sabemos algún par de cosas, por ejemplo que si tiene una altura h, esta es una altura, desde luego aquí tiene un área de contacto que vamos a llamar A, y esa es precisamente el área que tiene también en el fondo por cuestiones de practicidad, para no complicar tanto los cálculos. Y vamos a analizar las fuerzas que actúan aquí. Ya vimos desde luego que tenemos un peso, vamos a llamarlo Fg, como ya lo habíamos, como ya está nombrado en el ejemplo de la pelota, este peso. Y por supuesto tenemos la fuerza boyante, la fuerza de flotación, que se ejerce en sentido hacia arriba. Ok, entonces tenemos esta fuerza P. Aquí no vamos a decir aún que está en equilibrio ni nada de eso, simplemente vamos a expresar esta fuerza de flotación en términos del cambio de presión que existe en el objeto debido a estar sumergido. Entonces ya habíamos visto, ¿no?, que en esta pared de abajo tenemos una fuerza ejercida por el fluido que va en esta dirección, que voy a ponerle, ya habíamos dicho que es presión por área. Voy a ponerle simplemente presión subíndice B, que es de abajo, por el área de esta cara. Y tenemos aquí una fuerza, por supuesto en sentido negativo, que voy a poner presión de arriba por el área. Ok, entonces, por supuesto que esta fuerza de flotación va a ser la diferencia entre la magnitud de esta presión y esta otra. Si tenemos una diferencia de altura, por supuesto va a ser distinta la fuerza que tenemos en uno u otro punto. Y entonces vamos a encontrar la magnitud de B
en términos de estos dos valores, la magnitud de B será entonces igual a la diferencia entre las presiones que existe arriba. Perdón, en este caso voy a poner la positiva como la de abajo, P subíndice B menos P subíndice A. Obviamente ya había establecido que es la misma área, entonces vamos a sacar el factor común de esta área, el área de la cara superior e inferior respectivamente. ¿Y esto a qué lo vamos a igualar? Bueno, habíamos dicho que la diferencia de presión es igual a ρGH, que es decir, la densidad. ¿Densidad de qué? Del fluido. Lo voy a poner aquí, fluido. Mejor nada más lo voy a dejar como FL, densidad del fluido, por la gravedad, por la altura. Esto ya lo habíamos visto en una sesión pasada. Esto es el cambio en la presión, ¿sí? Es la diferencia entre la presión que hay arriba y la presión que hay abajo. Es precisamente esto que tengo expresado entre paréntesis. Y bueno, eso es igual a esta parte. Falta multiplicarlo por A. Ok. Entonces de esta forma nosotros podemos ya empezar a visualizar, porque aquí estamos multiplicando altura por área, es todo un mismo término. Entonces la fuerza de flotación la podemos expresar de la siguiente manera, como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. ¿Pero de qué? Aquí estamos hablando de la altura y del área que está ocupando este objeto. Entonces es el volumen de líquido que desplaza el objeto. En términos generales se llama como volumen desplazado. ¿Sí? Entonces así es como se le conoce, simplemente es el volumen de fluido desplazado, es la densidad del fluido del que estamos hablando, y es precisamente el valor de la magnitud de la fuerza boyante. Su dirección desde luego es hacia arriba, en el caso de que tengamos un objeto que sea menos denso que el agua, al menos en su integridad, y hacia abajo en el caso de que el objeto se hunda, ¿no? Entonces aquí nada más estamos expresando la magnitud de esta fuerza de flotación, la magnitud de la fuerza boyante. Desde luego, el principio de Arquímedes nos dice que es igual al peso del líquido desplazado por el objeto. Entonces, aquí cómo expresamos eso. Bueno, la fuerza boyante es igual a densidad por la gravedad por el volumen del fluido. Recordemos que eh, masa, densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si tenemos densidad por volumen, aquí lo que estamos expresando es la masa del agua, ¿no? Es la masa que ocuparía esta cantidad de agua. Recuerden, la masa es una cantidad extensiva de la materia, entonces depende de qué tanto estemos utilizando. En este caso, pues simplemente lo voy a describir así, como la masa del fluido por la gravedad. Y masa por gravedad, pues es un peso. Estamos simplemente expresando lo mismo. Es más sencillo expresarlo en términos de la densidad, porque la densidad es una cantidad intensiva de la materia. Entonces, bueno, eso en términos generales para cualquier objeto. Si nosotros vemos un caso totalmente aislado en el cual, pues, imaginamos que el objeto está totalmente sumergido. Por supuesto, sabemos que si tenemos un objeto que es relativamente menos denso contra el agua, pues este va a flotar, va a tener una aceleración positiva, y viceversa, si este es mucho más denso, va a tender a caer. Entonces vamos a ver en estos casos qué es lo que significaría esto. Bueno, aquí es súper sencillo, ¿no?
Mismo caso que si la densidad es menor que el fluido, entonces la aceleración es positiva y viceversa. Pero ¿qué pasa en el caso de un objeto flotando? Aquí tal vez no sea tan obvio imaginar qué es lo que pasa, pero lo que sí estamos seguros es que esta cosa está en equilibrio. Entonces, la fuerza boyante debe ser igual al peso del objeto, que aquí vamos a llamar como Fg, al menos en términos de sus magnitudes, ¿no? Vectorialmente, desde luego que no son iguales. Entonces, la fuerza boyante ya habíamos expresado como la densidad del fluido, que llamé ρFL, la densidad del fluido, eh, multiplicado por la gravedad por el volumen desplazado. Y esto debe ser igual a el peso del objeto. ¿Cómo expreso el peso del objeto? Pues es la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. Aquí se nos elimina la fuerza gravitacional. Va a haber la misma razón entre el volumen desplazado y el volumen del objeto, sin importar en qué planeta estemos. Y pues si nosotros queremos expresarlo de esta manera, la densidad o la razón de densidades entre el fluido y el objeto, pues es igual a la razón entre el volumen del objeto y el volumen desplazado. Ok, entonces de esta forma tenemos una manera de expresar qué tanto volumen voy a estar desplazando o qué tanto volumen va a estar sobresaliendo un objeto. Es decir, estamos casi analizando como qué tanto sobresale un objeto de acuerdo a la diferencia entre sus densidades. Imaginemos que tenemos un iceberg sumergido en el agua. Vamos a ver qué tanto está sumergido el iceberg sobre el agua. Habíamos dicho que la densidad del fluido entre la densidad del objeto nos va a encontrar la razón entre el volumen del objeto y el volumen desplazado. O bien podríamos simplemente cambiar los numeradores y los denominadores para mayor conveniencia. ¿Por qué hago esto? Bueno, nosotros queremos encontrar qué porcentaje del iceberg se encuentra por debajo del agua, es decir, queremos encontrar la razón de volumen desplazado con respecto al volumen total. De esta forma nosotros vamos a tener el porcentaje de qué tanto está por debajo del agua. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta razón. Las dos son válidas, solamente hay que tener especial cuidado en qué es lo que queremos con respecto a qué, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar analizando cuáles son las densidades. La densidad del hielo, ya me di en la tarea de investigarlo, la densidad del hielo es específicamente 917 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del agua salada, le voy a poner A de agua, S de salada, es 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces, el hielo es menos denso que el agua, y en especial un poquito menos denso que el agua salada. Por lo tanto, esperaríamos que un iceberg, pues en principio sea distinto en un río, aunque no sea cosa muy común, con respecto a un océano, ¿no? Que tenemos agua salada. Entonces vamos a hacer la división de estos dos. El hielo es el objeto que nosotros estamos analizando, flotando, y el fluido es desde luego el agua salada. Entonces vamos a hacer la división
La división del objeto entre el agua serían 917 entre 1030 y esto nos da 0.89. Si queremos convertirlo a porcentaje, entonces el volumen desplazado entre el volumen del objeto sería por 100 por 100%, y esto nos da un total de 89%. Entonces 89% del hielo es lo que se encuentra por debajo del agua y el restante es lo que sobresale, ¿no? Entonces por eso es que dicen que son peligrosos. El Titanic se hundió por eso y bueno, específicamente 89%. Claro que depende de la temperatura, esta densidad del agua salada, pero en general a unos 25-30 grados esto se mantiene relativamente constante. 89% es lo que está por debajo de la superficie en un iceberg.